En línea, como veníamos ahora, como hacer un pequeño resumen, habíamos hablado del tema del diagnóstico de minería ilícita en Colombia y también hablamos de algunas generalidades mineras, como para que de manera general, muy general, tuvieran presente qué es un título minero, qué otras observaciones hay en prerrogativas mineras en Colombia, cuáles son las entidades encargadas del Estado en regular el sector minero en el país y bueno, algunos temas de formalización minera y demás. En este bloque vamos a hablar ya tema puntualmente, casi que temas operativos, los documentos que se requieren cuando una persona transporta minerales, la norma existente, tanto administrativa como penal, en estos eventos, cuando alguien lleva minerales sin documentos o si lleva algún documento, cuáles son los que debe llevar. Los traemos aquí de manera puntual y pues el objetivo principal acá es que ustedes tengan conocimiento de cómo está la norma. Cómo está la norma, el tema de procedimiento es muy subjetivo, incluso en algunos casos, de cada procedimiento puntual. Entonces, no es lo mismo, unos dirán, no, es lo mismo cuando una persona se capturó que llevaba 1 kilo de oro en el aeropuerto, a otra persona que llevaba 1 kilo de oro en un transporte público, cuando es menor de edad. Hay sin fin de situaciones que pueden ocurrir. La norma es la misma para este tipo de eventos. Entonces, mi objetivo aquí, con mucho respeto, es mostrarles esta norma y ya cada uno interpretará en su quehacer diario de cómo la pueden aplicar o no. Sigamos, por favor. Siguiente. Entonces, una de las herramientas principales que tenemos nosotros, y creo que la única, para demostrar la trazabilidad legal del mineral es el Registro Único de Comercializadores de Minerales, RUCON, la cual es una plataforma administrada por la Agencia Nacional de Minería que se encarga o el objetivo principal es dar transparencia a la comercialización de minerales y generar un soporte al mineral explotado de manera legal en el país. Entonces hay unas modalidades, esto es de manera general, como les digo, es una herramienta de control soportada por una medida de control soportada por una herramienta tecnológica que permite certificar a las personas naturales y jurídicas que comercializan minerales en el territorio nacional con el propósito de darle mayor transparencia a la actividad. Tenemos el comercializador de mineros autorizado, ahorita los vamos a ver más a detalle. Tenemos unos roles en el RUCON, unas figuras que aparecen ahí en el sistema en que nosotros podemos consultar cuando hagamos algún procedimiento. Ahorita de pronto hablamos un poco de casuística para revisar cada uno de esos roles. Tenemos el registro también de minería de subsistencia, donde aquí juega un papel importante las alcaldías locales, que son los encargados de administrar, bueno, subir con su usuario Génesis los mineros inscritos en cada municipio, mineros de subsistencia, y asimismo la agencia toma esos listados y los publica en el RUCON, pero es una actividad de responsabilidad de las alcaldías locales. La Agencia Nacional de Minería no nombra mineros de subsistencia, eso lo hacen las alcaldías locales. También pues estamos la procedencia ilícita del mineral, la cual se certifica con los certificados de origen o declaraciones de producción. Cuando hablamos de minería de subsistencia, ahorita vamos a ver también cada documento. Son documentos estandarizados por parte de la autoridad minera que diligencian estos explotadores mineros autorizados para darle trazabilidad al mineral que explotan y comercializan. Y bueno, algunos datos básicos de la actualización del RUCON que se debe realizar, también los vamos a ver. Siga, por favor. ¿Quiénes deben inscribirse en el RUCON? Se deben inscribir los comercializadores, las cajas de compra y venta que compren oro de mina, joyeros y consumidores de minerales que superen los rangos definidos por la Agencia Nacional de Minería, presentando la solicitud únicamente por la vía web. ¿Quiénes no deben inscribirse? Los explotadores mineros autorizados por la Agencia Nacional de Minería, las cajas de compra y venta que solo adquieren oro en desuso, quienes comercialicen productos ya elaborados para joyería que requieran minerales de materias primas como metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, y personas naturales o jurídicas que requieran minerales para uso diferente a la comercialización. Entonces aquí empezamos a tener presente cuál es la diferencia entre un comercializador de minerales y cuál no. Entonces, un comercializador de minerales es el que realiza de manera habitual la compra y venta de minerales, los llamamos de bocamina, sin transformar directamente del rentable minero o directamente al bariquero o minero de subsistencia, o donde se hace la explotación de carbono, de material de arrastre. Esto es transversal para todos los minerales. Esta normatividad no solo cobija los metales preciosos, sino todos los minerales que están presentes y autorizados para explotación.
Entonces, tengamos presente este tema, no es solo para el oro pues es un tema aparte que se maneja por el tema de la cuantía, por el tema de su valor comercial y porque se exporta demasiado. Pero no significa que los demás minerales no deban llevar sus soportes de legalidad y de transversabilidad de dónde se explotó ese mineral, de cuál polígono viene o si es de un minero de subsistencia. Sigamos, por favor. ¿Qué es un comercializador de minerales autorizados? Es la persona natural jurídica que realiza de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos, debidamente inscrito en el registro minero único de comercializadores de minerales y que cuente con la certificación de la Agencia Nacional de Minería, donde conste dicha inscripción. ¿Eso en dónde está? Está en el decreto 1073. Me disculpan ahí, es el decreto 2015. Y está en esa definición. ¿Qué significa esta persona? Como ustedes se pueden dar cuenta, este comercializador, la autoridad minera lo faculta durante un año. Eso lo tienen que renovar cada año, cada mes de mayo, donde esta persona, los minerales que le autorice la autoridad minera, puede comprar y vender el mineral. Pues esta persona para poder tener ese rol de comercializador, pues debe cumplir los requisitos básicos, como tener un RUT que esté asociado a la actividad de minerales, cumplimenta, certificado de Cámara de Comercio cuando hablamos de una persona jurídica, balance general y estado de resultados con tarjeta profesional y de contador y revisor fiscal, resolución de la DIA cuando se trate para una comercializadora internacional, y demostración de capacidad económica. Entonces, estos son los requisitos que se necesitan para que una persona sea comercializador de minerales. Esto lo hacen por vía de la página de la Agencia Nacional de Minería, no tiene que acercarse a ningún punto, tampoco tiene ningún costo. La persona interesada debe hacer su trámite por esta vía. Siga, por favor. Señora, sí, tranquila. Gracias por la pregunta. Cuando hablamos de títulos mineros, sí se revisan el tema de antecedentes de inhabilidades e incompatibilidades, si pueden contratar con el Estado. Eso incluye temas de delitos ambientales. Si estas personas han sido condenadas por algún tipo de delito ambiental, obviamente es un impedimento para que la autoridad minera otorgue alguna prerrogativa minera. Entonces, no podrían tener la facultad. Pero hablamos es en casos cuando esta persona está condenada. El resto se pueden inscribir. Doctor. Claro que sí, doctor. Entonces, en la misma situación de inscripción, cuando se revisan ese tema de inhabilidades y incompatibilidades, simplemente no se les da el RUCON. O cuando, ahorita vamos a verlo más adelante, cuando incurren en el tema sobre todo de renovaciones, o que digamos comercializan un mineral diferente al que se está autorizado, la autoridad minera les puede cancelar la inscripción como comercializador. Hay unos ítems también que manejan o unos parámetros para que ellos puedan ser comercializadores. Entonces, el comercializador de minerales. Como les indicaba, este es el documento estandarizado por la Agencia Nacional de Minería. Obviamente ahorita no está la doctora Sandra Pinzón, está el doctor Jaime. Él es el gerente de regalías y contraprestaciones económicas en este momento de la Agencia Nacional de Minería. Y digamos, sale con la firma digital de él. Y como pueden ver, ya empezamos a hablar de uno de los documentos que debe presentar una persona que transporte minerales en Colombia, que es el Registro Único de Comercializadores de Minerales. ¿Qué datos tiene este documento? Pues básicamente le asignan un número de RUCON. Si es una persona natural o jurídica, pues la identifican ahí. Y como pueden ver, el documento dice, en cumplimiento al decreto reglamentario 076-2015 de la Agencia Nacional de Minería, certifica que Andrés Barón Cañón, con cédula tal, acredita comercializador inscrito, comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales. La presente certificación del comercializador, al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales, transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia. Me disculpan ahí lo viejito, pero es la que teníamos ahí de antecedente. Como pueden ver, es durante un año. Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN,
y consultar la base de datos de Confecámaras. Al presente certificado no autoriza al comercializador a realizar actividades de explotación de minerales. Entonces, ahí hace la salvedad del mismo documento, porque en algunos sitios quieren mostrar ese documento e identificarse como explotadores. Entonces, yo exploto el mineral y este es mi certificado. Es un certificado que lo autoriza a comprar y vender, más no a explotar. Entonces, para que también lo tengan presente, por favor, este documento se puede consultar. Ahorita miramos dónde, pero todo es con la Agencia Nacional de Minería, es públicamente, no hay que oficiarle a la entidad en primera instancia. Si queremos de pronto los soportes que esta persona anexó para inscribirse como comercializador, pues sí oficiamos a la autoridad minera para que ellos nos entreguen el RUT, Cámara de Comercio y demás, de ser el caso. Pero públicamente ya están los listados publicados y una de las actividades que debemos realizar para verificar esta información en este papel se debe hacer contra la base de datos que tiene la Agencia Nacional de Minería. ¿Listo? Sigamos, por favor. Bueno, la actualización del RUCON. Los comercializadores autorizados de minerales tienen que actualizar la información en la plataforma en cualquier momento que ocurra. Renovación en el mes de mayo, como les decía. No es que, digamos, yo saqué mi registro único de comercializadores en junio, y entonces, como se me vence en un año, lo renuevo en junio. No. En mayo del próximo año tengo que hacer los trámites, indistintamente el mes que me hayan dado la vigencia de mi RUCO. Entonces, cada mayo, la autoridad minera se toma ese mes para renovar los mineros comercializadores, perdón, en cada fase del año. ¿Quiénes deben estar publicados en el RUCON? Los explotadores mineros autorizados, a ninguno de los mineros explotadores autorizados se le entrega certificado de comercializador. Se emite una constancia de titulares beneficiarios a los áreas de reserva especial y su contrato de formalización. Es básico porque si ustedes entienden de explotador minero autorizado, que son los titulares mineros, las solicitudes de legalización minera, las áreas de reserva especial, y los subcontratos de formalización minera y todo lo que cobija la minería de subsistencia, pues la actividad inherente a ellos es explotar y vender el mineral. Entonces, no se les expide el certificado de comercializador porque ellos de por sí explotan y venden el mineral. ¿En qué momento ellos deberían generar el RUCON? Cuando ellos, aún siendo explotadores mineros autorizados, compren mineral a otros mineros y ellos lo vendan. En ese evento, pues deberían acreditar la figura de comercializador. Pero mientras ellos son explotadores mineros autorizados, no deberían inscribirse como comercializadores, por lo que les indico. Es la actividad inherente a ellos, explotar y vender su mineral explotado. Los titulares mineros en etapa de explotación con programa de trabajos y obras aprobados o PTI aprobado, con viabilidad ambiental o instrumento ambiental aprobado. Les decía los requisitos para un título minero. Título minero, estar en etapa de explotación con su PTO aprobado, licencia ambiental vigente o equivalente y estar publicado en RUCON. Esos son los requisitos que tiene un titular minero y por eso se publican ahí en el RUCON. Siga, por favor. Siga, por favor. Este es un modelo de constancia para un titular minero. O sea, como pueden ver, esto solo se les pide a los títulos mineros en Colombia, pero no significa que este documento sea también necesario en nuestros procedimientos de solicitar cuando se transporte el mineral. La norma no lo exige. La norma exige es el RUCON del comercializador y el certificado de origen o declaración de producción en el evento que sea el caso. Entonces, pero igual lo traje a colación para que tengan presente que a los titulares mineros en etapa de explotación, por ejemplo, en este caso, un título minero de placa DEL 151 en el municipio de Sardinata está autorizado para explorar y explotar carbón. Entonces, simplemente es una constancia que la agencia le emite a los titulares mineros para que tengan como un soporte adicional a la hora de vender su mineral, pero realmente estos documentos ni siquiera los piden para la exportación en la debida diligencia, en el BUCE, tampoco es necesario anexar estos documentos, pero la agencia, dado el caso, los emite. Siga, por favor. Vuelvo a ser reiterativo de quiénes están publicados en el RUCON, porque este es uno de los temas álgidos para nosotros y de que tenemos que tener mucha más claridad de las personas que están autorizadas y deben estar acá. Entonces, volvemos a los programas de legalización y formalización de minería tradicional, los beneficiarios de la reserva especial. Aquí hago énfasis con el tema de los beneficiarios de la reserva especial. La diferencia con ellos es que esto va dirigido a comunidades. Las solicitudes de legalización minera son dirigidas, puede ser una persona, un grupo de personas, a una cooperativa o a una persona jurídica. Pero las áreas de reserva especial va dirigida a comunidades, o sea, dos o más personas. Entonces, la prerrogativa de ellos también es de explotar y comercializar minerales,
de manera artesanal, siempre y cuando cumpla con las normas legales, ambientales y técnicas el acompañamiento que le hace la Agencia Nacional de Minería. En estos programas de formalización, la Agencia Nacional de Minería, con su grupo de fomento, hace muchos acompañamientos a estas áreas para verificar el estado y hacer más que una fiscalización, un acompañamiento para que estas personas se formalicen de manera adecuada. También están los subcontratos de formalización minera aprobados por la autoridad minera. La figura de subcontrato de formalización minera es otra de las figuras de formalización minera, que simplemente a modo general corresponde a que un titular minero simplemente cede unas áreas dentro de su polígono a mineros que están dentro de su sector haciendo minería. Entonces el minero con mediación de la agencia firma un contrato privado con las personas que están allá haciendo esa actividad minera y desde que no pase el 20%, si no estoy mal, 20% del polígono, se le puede otorgar un subcontrato de formalización y estas personas ya pasan a ser una placa alterna dentro del título minero con unas obligaciones diferenciales del titular minero. Tal vez un poco confuso, pero en resumidas cuentas es un programa de formalización que busca que los titulares mineros cedan terrenos de ellos dentro de su polígono para que se formalicen mineros que están en su área. Esto ocurre mucho por ejemplo, en zonas donde hay establecidos unos mineros de manera, hace años, porque esta norma aplica que tienen que ser 10 años la antigüedad del minero haciendo esa actividad, le otorgan el título minero a determinada empresa o persona. Obviamente las personas se convertirían, si vamos a la norma, en ilegales, porque ya hay un título minero y un minero de subsistencia no puede estar dentro de un título minero. Entonces, qué hizo la norma con ellos? La facultad para el titular minero de darle unos terrenos dentro de su polígono a estas personas para que sigan su comercialización y explotación de manera artesanal y lo exploten de manera diferencial al título mamá, como decimos nosotros allá en la agencia. Sigamos, por favor. Bueno, aquí ya hablamos de la minería de subsistencia. Entonces, en la 1955, ¿qué es la minería de subsistencia? Los mineros de subsistencia definidos por el gobierno nacional solo requerirán para su desarrollo su actividad la inscripción personal y gratuita ante la alcaldía del municipio, donde realizan la actividad y de efectuarse en terrenos de propiedad privada deberán obtener la autorización del propietario. La alcaldía del municipio donde se realiza la actividad minera podrá mediar en la obtención de dicha autorización. En minería de subsistencia se entienden incluidas labores de bariqueo. La minería de subsistencia no comprende la realización de actividades subterráneas, hacer uso de maquinaria o explosivos, ni puede exceder los volúmenes de producción señalados por el Ministerio de Minas y Energía. Para el ejercicio de esa actividad, los mineros deberán cumplir con las restricciones establecidas en los artículos 157 y 158 del Código de Minas. Los municipios deberán implementar validación biométrica en el sistema automatizado de identificación dactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de verificar la plena identidad del minero de subsistencia al momento de la inscripción. O sea, aquí tocamos varias cosas importantes. La responsabilidad de inscribir al minero de subsistencia recae en las alcaldías locales. Ellos son los que tienen que tener el control. La alcaldía, por ser primera autoridad del municipio, se convierte también en la primera autoridad minera del municipio. Entonces, él debe tener conocimiento de su jurisdicción, donde se realizan las actividades, bien sea legales o llamémosla en este caso hasta informales, ¿sí? De estas personas. ¿Para qué? Para que ellos acudan allá y con el acompañamiento de la alcaldía inscriban a estas personas dentro el programa Génesis de la Agencia Nacional de Minería para que ellos puedan realizar su actividad. Entonces, también hay unos parámetros específicos para ellos, unos requisitos, ya los vamos a ver. Y este sistema, la agencia lo que hace es tomar estos listados publicados por la autoridad, por la alcaldía local y los publica en el ROCON y automáticamente los convierte en mineros de subsistencia con unos topes, como los vimos aquí, ya los vamos a ver cuáles son los topes que tiene un minero de subsistencia y qué mineral puede explotar un minero de subsistencia. También otro ítem importante que se tocó acá está relacionado con esto. No comprende actividades subterráneas, uso de maquinaria, ni explosivo, ni puede exceder los volúmenes de producción. Entonces, por favor, tengan presente de que en algunas zonas dicen, no, somos mineros de subsistencia y están haciendo labores subterráneas. La minería de subsistencia no cobija labores subterráneas. Va dirigido sobre todo a minería aluvial, va dirigido a minería aluvial porque ahorita miramos los roles,
Son para metales preciosos, piedras preciosas, gravas, arenas de río y arcillas. Esa es la minería de subsistencia, pero no actividades subterráneas. También tengan presente, ahorita vamos a ver la declaración de producción, qué minerales cobija el minero de subsistencia. Entonces, por favor, uno de los primeros mitos es la minería subterránea no cobija la minería de subsistencia. Siga, por favor. La inscripción deberá realizarse con el cumplimiento de los siguientes requisitos: presentación de la cédula de ciudadanía, registro único tributario con indicación específica de la actividad económica relacionada con la actividad minera, certificado de afiliación del CISBEN o el documento que haga sus veces, indicación del minerado objeto de la explotación, descripción de la actividad e indicación de la zona donde se va a realizar, municipio, corregimiento, vereda. Es importante esta parte porque son los documentos que debe presentar un minero de subsistencia ante la alcaldía para poderse catalogar como tal. ¿Y la alcaldía qué debe hacer? Verificar esta información, ir a territorio y verificar que efectivamente esta persona se dedica a esta actividad y asimismo inscribir el municipio. Obviamente aquí nosotros en las investigaciones hemos encontrado sin fin de irregularidades que se prestan para legalizar el oro extraído de manera ilícita. ¿Cómo? Pues simplemente en algunas alcaldías excelentes investigaciones donde personas figuran como barequeros o mineros de subsistencia con los topes que le da el Estado y uno le pregunta a las personas o le hace la entrevista del caso, ellos no saben ni qué es eso. Simplemente como pueden ver son personas, se podría decir, vulnerables con el tema del CISBEN, entonces las alcaldías eh, suplantan esa información, inscriben a personas que no se dedican a esa actividad. Hemos encontrado amas de casa, hemos encontrado profesores, hemos encontrado hasta personas fallecidas, hemos encontrado muchas irregularidades en estas publicaciones de minería de subsistencia en diferentes partes del país. Aunque ahora la agencia ha hecho unos controles más fuertes, por ejemplo, todo el que se va a pasar al listado pasa por Registraduría Nacional y se corrobora de que efectivamente al menos esté vivo. Y, y esa información, pero no puede verificar la agencia ni ir a suplantar la competencia del alcalde y verificar si realmente ese minero de subsistencia está haciendo esa actividad en la vereda que está indicando en la inscripción. La agencia lo que hace es verificar que la información de buena fe, el alcalde la corroboró, la publicó en el sistema y la agencia publica esos listados. Ya con eso podemos contar que hay una legalidad de la información. Ya como les indico, en nuestras investigaciones, esta es una de las grandes falencias que hay, donde hemos encontrado sin fin de situaciones con alcaldes y exalcaldes involucrados en estos temas, ¿sí? Y también personas, tampoco podemos decir que todos no conocían del tema. Hay personas que se prestan, les dicen, vino aquí un señor, me dio 50.000 pesos y que le diera el CISBEN y le firmara acá, pero no sabe ni qué era, simplemente le está dando vía libre para ser un minero de subsistencia, darle un tope al minero ilegal y así poder comercializar ilícitamente el mineral que le explotó. Estos mineros no podrán estar inscritos en más de un municipio a la vez, en cuya jurisdicción deberán realizar la actividad. La inscripción deberá ser renovada anualmente de manera personal y la información podrá ser actualizada por los mineros en cualquier tiempo en caso de efectuarse un cambio de ejecución en la actividad. Los mineros que se encuentren inscritos contarán con un término de 6 meses para renovar su inscripción con el cumplimiento de los requisitos antes establecidos. Los alcaldes vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo e impondrán las medidas a que haya lugar, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias que imponga la autoridad ambiental para la prevención o la comisión de un daño ambiental, de acuerdo a lo dispuesto la ley 1333 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Entonces, como lo pueden ver, un minero de subsistencia tampoco puede estar inscrito en más de un municipio, solo puede figurar en uno y con unos determinados minerales. No pueden explotar un mineral diferente al otorgado en la inscripción en Génesis por parte del alcalde local, y esta infracción pues puede acarrear la cancelación y una suspensión temporal de la actividad mientras se subsana esto. Siga, por favor. Siga. El alcalde se abstendrá de escribir de escribir o cancelar la inscripción de medios de subsistencia en los siguientes eventos, lo que les acaba de decir. Entonces, si la actividad se realizara en zonas excluibles o por la minería, eso lo vimos en la diapositiva, en las primeras, como yo le indicaba, el alcalde no puede dar un permiso a un minero de subsistencia si la actividad la va a realizar en una zona excluible a la minería. Si la actividad se realiza con las restricciones establecidas en los artículos 157 y 158 del Código de Minas, si la actividad se realiza en un lugar diferente al señalado en la inscripción, cuando exceda los volúmenes de producción señalados por el Ministerio de Minas y Energía, la autoridad competente,
cuando utilice maquinaria pesada, equipos mecanizados o explosivos para el arranque de minerales, si la actividad se realizaran de manera subterránea, cuando extraiga un mineral diferente a lo establecido en la inscripción. Entonces, nuevamente aquí recalco las provisiones que tiene un minero de subsistencia, nuevamente el tema de utilización de maquinaria pesada, nuevamente la utilización de explosivos, nuevamente el tema de minería subterránea. Ellos no pueden hacer estas actividades catalogándose como un minero de subsistencia. Al minero de subsistencia que se le cancele la inscripción, no podrá inscribirse ante cualquier municipio por un término de 6 meses, de no cumplirse con los requisitos exigidos en este artículo para el desarrollo de la minería de subsistencia. Los mineros se considerarán explotadores ilícitos de yacimientos mineros en los términos del Código Penal, la norma que modifica o sustituye. O sea, volvemos aquí al tema de que si no cumple con la normatividad de inscribirse como mineros de subsistencia ante la alcaldía y cumplir a cabalidad los requisitos que exige la norma, pues son mineros ilegales. Entonces, digamos como que lo tenga presente porque la norma y el Estado les ha garantizado a ellos sin fin de herramientas para que pasen a la legalidad, para que se formalicen y cumplan con su actividad de subsistencia de manera real. Siga, por favor. Entonces aquí vemos ya los topes de minería de subsistencia. Eso está en la resolución 40103 de 2017 emitida por la agencia. Y estos son los topes actuales en los cuales un minero de subsistencia puede catalogar su explotación minera. Entonces tenemos que para las arenas y gravas de río destinados a la industria de construcción, el valor máximo anual son 1.440 metros cúbicos y el valor promedio mensual son 120 metros cúbicos. Para metales preciosos oro, plata y platino son 420 gramos anuales y promedio mensual 35 gramos. Para las arcillas, 960 toneladas al año y 80 toneladas promedio mensual. Y para piedras preciosas, cuando hablamos de esmeraldas, 600 quilates al año o promedio mensual de 50 quilates. Entonces aquí ya empezamos a ver unos temas eh, interesantes. Por ejemplo, el tema de los materiales de construcción, como estamos viendo los topes, y la primera claridad, no significa de que si alguien, un explotador, un minero de subsistencia, digamos en el mes explotó 40 gramos de oro y lleva la declaración de producción con el oro con 40 gramos, significa que se excedió 5 gramos de manera mensual. No, él puede en el mes certificar una declaración de producción con los 420 gramos si él quiere. Lo que pasa es que los otros 11 meses, pues ya no puede comercializar más mineral. Entonces es como de pronto una pequeña aclaración porque a veces ha habido casos que de pronto quieren incautar el mineral porque dice la declaración de producción que lleva 100 gramos, cuando dicen que no, son 35 mensuales máximo. Por eso lo dice la norma de sí y dice es promedio mensual, pero no significa porque ellos pueden justificar que explotaron durante 2 meses y no lo vendieron, sino hasta ahorita salen a venderlo en una sola declaración de producción y podremos decir que es válida. ¿Sí? Lo mismo con los materiales de arenas y gravas en de la construcción. Pasa lo mismo con esos topes. Lo otro importante de tener en cuenta, los únicos minerales que cobija la minería de subsistencia son estos que están acá, arenas y gravas de ríos destinadas a la industria de la construcción. Estamos teniendo una particularidad en el Bichada, Paupés, Guainía, donde se explota el coltán. O las conocidas tierras negras, arenas raras, las llaman así en algunas partes. Quieren pasar este mineral como si fuera explotado por mineros de subsistencia, porque ahorita no es posible, porque ahorita vamos a ver la declaración de producción, como dice arenas, entonces le colocan ahí arenas industriales, y esto no lo cobija porque como lo pueden ver aquí en la norma, están destinados a la industria de la construcción. El coltán, la tantalio, la columbita, el tusteno, niobio, todo esto que compone estos materiales no son destinados a la industria de la construcción, son incluso destinados a la industria tecnológica. Entonces, pero nos está ocurriendo en la zona del país que las personas miran como esa ambigüedad en la norma o en el certificado de origen que dice arenas y con esta palabra arenas quieren hacer pasar estos minerales estratégicos del país como si fueran mineros de subsistencia. Entonces, para que lo tengan presente, los únicos minerales de los mineros de subsistencia son estos que están acá. Siga, por favor. Señor.
Pero se refiere a piscinas como donde lavan el mineral, algo así. O que podemos llamar que es como un beneficio, o transforma el mineral, como yo les decía, un subproducto. Por eso dice arenas y gradas de río. Ellos lo podrían comercializar. Lo que pasa es que aquí ya empezamos a ver una línea delgada entre el tema de la explotación y de pronto un posible daño ambiental, ¿sí? Acuérdense que la norma son independientes. Un tema es la parte minera, otro tema es la parte ambiental. Si bien el alcalde le puede otorgar al minero de subsistencia la facultad de, y hablemos del caso así comúnmente conocidos como paleros. Ellos van a la orilla del río, sacan el mineral, pero a pica y pala y llenan una volqueta. Digamos, hasta ahora es una actividad legal y si están inscritos, como les indicaba, como mineros de subsistencias para arenas y gradas de río lo podrían hacer. Pero si esa actividad son 50 paleros que me están desviando el cauce del río, ¿sí? Y la autoridad ambiental va, hace un peritaje y efectivamente están habiendo un daño ambiental, lo certifica, pues obviamente ya es una actividad ilícita. Entonces, si ven la diferencia, en cada caso que hay que mirarlo de manera puntual, porque, señor, no, y es entendible, jefe, porque, ¿qué pasa? Yo sé y entiendo de pronto algunos señores fiscales, cuando de pronto el policía vaya y le lleve allá cuatro capturados con cuatro palas. Es decir, es exactamente, es decir, explotación ilícita y yacimiento minero con cuatro personas con cuatro palas, pues uno dice, bueno, puede de pronto de alguna manera, eh, ¿cómo diría yo? Decir, bueno, ¿qué están haciendo estos policías? ¿Cierto? Seamos honestos. Pero realmente si vamos a ver un caso puntual, que lo digo de conocimiento de causa, donde el funcionario de policía ya fue, interpuso medidas correctivas con la ley 1801, hizo su comparendo, suspendió actividades, le dice al minero, minero, por favor váyase a la alcaldía y inscríbase como minero de subsistencia para que haga su actividad regulada. No lo hace. Aparte de eso hay quejas de los vecinos porque el río o el riachuelo donde sacan el mineral lo están desviando, el agua no les llega. ¿Qué le toca al funcionario de policía? Ya capturar. ¿Sí? Y la norma lo acredita. Pero entonces ahí es donde les indico que cada caso es muy diferente, hay un contexto regional diferente, hay un daño diferente. Yo les decía lo mismo, no es lo mismo la actividad que genera dos, tres personas con una pala a 50 personas en un mismo punto con una pala. ¿Sí? Entonces yo sé que es algo pequeño de detalle que uno a veces habla, pero ocurre en las regiones y a veces en los temas judiciales eso implica circunstancias diferentes. Entonces, gracias por la aclaración y es importante tenerlo presente de que no porque sean mineros de subsistencia ya tienen la vía libre para hacer y deshacer con el río, porque esos son prácticamente en las fuentes hídricas. Este mineral se explota en las fuentes hídricas y en algunas zonas del país desvían cauces de ríos. Hay problemas de inundaciones en fincas, que lo conozco, el caso. Entonces no significa de que ellos no puedan hacer. Y para aclarar finalmente, entonces ya saben que el tema minero va independiente del ambiental. La autoridad minera le puede dar el permiso, pero si la autoridad ambiental se pronuncia y dice que no, no se puede realizar. Digamos, qué pena. Bueno, hablamos ahorita del tema del bariqueo. Los bariqueros es una actividad popular de los habitantes en terrenos aluviales que se contrae el lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de máquina o medios mecanizados, con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Eso está arreglado en el artículo 156 perdón, el 155 y en el 156 son los requisitos para el bariqueo, que simplemente deben inscribirse ante el alcalde y si hay una propiedad privada, pues deben pedirle permiso al dueño del predio para que le permita hacer esa actividad y el mismo trámite como un de subsistencia para que estén publicados en Génesis. Aquí tenemos, bueno, y lo que les decía ahora, la Agencia Nacional de Minería consulta los listados de los barequeros aprobados por las alcaldías en la plataforma Génesis y los publica en RUCOM. Recuerden que la plataforma Génesis la administra la Agencia Nacional de Minería y las alcaldías tienen un usuario. Ese usuario se le da exclusivamente al alcalde. El alcalde pues puede delegar a alguien para que haga esta actividad de verificación y subir en el sistema estos mineros de subsistencia para que posteriormente la autoridad minera los publique como tal. Chatarreros. Se entiende por chatarrero la persona que se dedica a la actividad manual de recolección de mineral
con contenido de metales preciosos presentes en los desechos de las explotaciones mineras y o plantas de beneficio. Para la norma minera, el chatarrero son estas personas, las que van a las plantas de beneficio, el desecho, producto de un lavado, un beneficio, un mineral, ellos vuelven y le hacen otro proceso, sacan más mineral y lo vuelven a comercializar. Porque en algunas partes del país se conoce al chatarrero como la persona que comercializa joyería en desuso. ¿Sí? No, él es un chatarrero, digamos, en algunas zonas le dicen así, pero para la norma minera, el chatarrero es el que saca el mineral de los desechos de las explotaciones mineras o de las plantas de beneficio. Y bueno, y otro mineral de subsistencia, pues en el sistema está catalogado las personas que se dedican a la extracción y recolección a cielo abierto de arenas y gradas de río destinados a la industria de la construcción por medios y herramientas manuales. Entonces volvemos acá a hacer el apunte en el sentido de que ellos pueden hacer la actividad sin medios mecanizados, pueden tener una volqueta porque estamos hablando de que es para el arranque del mineral. Porque a veces muchas veces me dicen, no, pero entonces yo voy a incautar la volqueta, yo voy a detener al transportador. No, porque la norma minera va enfocada al arranque. Y si la volqueta ya es diferente, si en un proceso investigativo yo identifico que estas personas están involucradas en la comercialización, en el concierto, el inquiri y demás, obviamente todo esto ingresa en un proceso de extinción del derecho al dominio. Pero inicialmente en la flagrancia, lo que nosotros verificamos es el arranque del mineral. Siga, por favor. Consumidor. ¿Qué es el consumidor para el término minero? Aquellas personas naturales y jurídicas que para el ejercicio de actividad productiva requieren de la adquisición de minerales tales como empresas constructoras, joyeros, hidroeléctricas, entre otros. Entonces aquí empezamos a hablar de otra persona que ingresa a la parte minera, el consumidor. Por ejemplo, nosotros mismos vamos a hacer un arreglo locativo en nuestra casa y yo voy a comprar una arena a la ferretería del barrio. Pues yo no necesito estar inscrito en el RUCON como comercializador para ir a comprar esa arena para hacer el arreglo locativo en mi vivienda. ¿Por qué? Porque yo lo voy a consumir para utilizarlo en mi casa, ¿sí? Hay unos topes, ahorita vamos a ver cuáles son los topes de los consumidores que también tienen por parte de la autoridad minera para esta situación. Hay joyeros que compran el oro no para revenderlo, sino para consumirlo, o sea, hacen una joya, reparan otra. Entonces, estas personas no necesitan inscribirse como comercializadores, simplemente son consumidores, las empresas constructoras. Ellos utilizan el mineral o el material de construcción, pues obviamente para hacer sus edificios, arreglar las vías y demás, pero no lo están revendiendo. Pero ellos, dependiendo del tope o la cantidad de mineral que compren, se deben catalogar como tal y deben inscribirse, ya miramos los topes. Bueno, les decía, todo se hace a través de la plataforma, no hay que ir presencialmente a ningún lado, se hace vía web por parte de la Agencia Nacional de Minería. Los consumidores pues tienen un registro de compras durante el año, el número de consecutivo, fecha, cantidad de compra de mineral, nombre de razón social y conservar las facturas. Las personas naturales y jurídicas que consumen minerales diferentes a lo indicado deberán inscribirse en ROCON. Siga, por favor. Estos son los topes máximos de los consumidores. Según la resolución 396 de 2015, recuerden que son las personas naturales y jurídicas que requieren minerales para uso diferente a la comercialización. Entonces, para materiales de construcción, 720 metros cúbicos por año. Entonces, si yo no compro más de esa cantidad al año, pues no necesito inscribirme como consumidor, porque, como les indicaba, son temas ocasionales en los cuales yo necesito minerales para alguna actividad. Si me paso esos topes, si yo compro más de 720 metros cúbicos de minerales de metros cúbicos al año, pues debo inscribirme como comercializador. En carbón hablamos de 600 toneladas al año. Los comercializadores de productos ya elaborados que requieran minerales como materiales primas, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas. Por ejemplo, en oro para un comercializado, un consumidor, son 4 kilos al año. Pues, señora, los collos, exactamente. Incluso nosotros hablamos de eso y dicen que la norma quedó como muy alta, con 4 kilos al año. Es bastante cantidad, pero pues así se estableció en los estudios que hicieron previos para descatalogar estos topes. Entonces, en oro son 4 kilos, en plata 40 kilos, en platino 300 gramos y en esmeraldas 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recuerden que con esmeralda es un tema casi que aparte también en Colombia, ¿sí? Donde acuérdense que el valor de la esmeralda es casi un tema que lo pone el explotador minero.
De pronto solo a manera general, para exportar la esmeralda en Colombia, el explotador minero pone el valor a la esmeralda y debe llevarla físicamente a la Casa de la Esmeralda en Bogotá, donde un gemólogo la revisa y le da un concepto en el sentido de que el valor que le está colocando esa esmeralda corresponde aproximadamente al real, para en sí mismo tasar el valor de la regalía y poder exportar esa esmeralda. Entonces, la esmeralda por eso usted no la ve en ningún lado tasado a los precios, sino prácticamente es un tema casi que empírico, subjetivo del titular minero, ¿sí? Es un tema de negocio muy cerrado, ustedes saben, allá en Boyacá, pero, y en la Jiménez. Entonces, esa situación es un tema complejo también, pero no significa de que ellos se escapen a la órbita de la normatividad, ¿sí? Ellos también se deben someter a todos los procedimientos legales. También nosotros llevamos investigaciones por explotación ilícita de esmeraldas. Entonces, es un tema, como les digo, un poco más complejo de trabajar por el territorio donde están y el comercio tan cerrado que tienen ellos, pero ellos no significa de que no estén sometidos a cumplir las normas legales. Siga, por favor. Bueno, aquí empezamos nuevamente a mirar certificado de origen. Este es el segundo documento que debe presentar una persona que transporte minerales. Este documento está estandarizado por parte de la autoridad minera y como pueden verificar ahí arriba, pues tiene la fecha, tiene un consecutivo, que el consecutivo lo da el mismo minero, el que está explotando. ¿Cuáles son los explotadores mineros autorizados? Titular minero, solicitante de legalización minera, beneficiarios de área de reserva especial, su contrato de formalización. Lleva el código de expediente. Entonces, aquí para que hagan la particularidad, estas personas son las que tienen un polígono asignado en un territorio, ¿sí? Es diferente al minero de subsistencia que no tiene un polígono, sino simplemente pide permiso a la alcaldía en determinado sitio y va a hacer la explotación. Estas explotadores mineros con este certificado de origen tienen un polígono asignado en el territorio colombiano, una placa, un código minero. Entonces ellos tienen que expedir este documento, va el nombre, la identificación, el número del minero explotador autorizado, el departamento donde se realiza la explotación, el municipio donde se realiza la explotación, el mineral explotado, la cantidad de mineral comercializado y la unidad de medida. Y en la parte de abajo está la información del comprador del mineral. ¿Quién es? El comercializador de minerales. ¿Quién está comprando el mineral? A la primera persona. Entonces, ¿qué va? El nombre, la identificación, si es un comercializador o un consumidor, el número de documento, el número de RUCON y la firma del explotador minero, o sea, de quien le vende. Entonces, este documento es uno de los que debe llevar toda persona que transporte minerales en Colombia con el registro único de comercializadores de minerales que vimos inicialmente, que es la persona que lo compra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como autoridad en un caso de estos de flagrancia y demás? Verificar que esta información corresponda a la realidad. ¿Cómo se hace? Ahorita miramos el link, pero básicamente es ingresar a la página de la Agencia Nacional de Minería, buscar el rol, primero rol si es un título minero, busco el código de título minero, me debe aparecer publicado en RUCO. Debe aparecer el expediente ahí. Cuando aparece ahí, ¿qué hago nuevamente? Voy a la parte de abajo y busco el número de cédula o el NIT del comercializador de minerales con el documento que me presentaron anteriormente. En ese escenario, corroboro la misma información en la misma página con la cédula de la persona y debe estar publicada como comercializador. Inicialmente, esas son las primeras formas de manera inmediata de verificar la información. Siga, por favor. El otro documento es la declaración de producción. Es este estandarizado por la autoridad minera y este acredita la procedencia lícita del mineral que explota un minero de subsistencia. Como pueden ver, la gran diferencia con el otro certificado es que no tiene un polígono ni un código de expediente. Va el nombre y cédula del minero de subsistencia. Entonces, ¿qué datos van ahí? El consecutivo del minero, los nombres, la cédula, la dirección, el correo electrónico, el municipio, y miren los datos del mineral. Metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, arenas, gravas de ríos y arcilla. O sea, eso es lo único que se limita a un minero de subsistencia. No pueden certificar otro tipo de mineral, como minerales, por ejemplo, carbón. Carbón no pueden porque el carbón es subterráneo. Entonces, por eso no está en este formato. Como les digo, esto no se modifica, es por parte de la autoridad minera.
simplemente esa diligencia por parte del minero de subsistencia. Ahí colocan el periodo declarado que realmente también ellos, como les indicaba ahora, no necesariamente tiene que ser en la fecha que lo explotó, ellos lo pueden comercializar incluso durante el año, solo colocan en la fecha o el trimestre en cual supuestamente lo explotó para certificar el origen. Y abajo, como pueden ver, va nuevamente la información del comprador del mineral, que es el consumidor o comercializador de minerales, con el número RUCON, el número de cédula, el municipio, el departamento, la firma y la fecha de venta. Entonces, este es el otro documento que deben portar cuando alguien lleva minerales en Colombia. Entonces, nos resumimos prácticamente a estos tres. O sea, uno es el registro único de comercializadores de minerales. Si es un explotador minero autorizado, pedimos el certificado de origen. Si es un medio de subsistencia, solicitamos la declaración de producción. Entonces, digamos que para que lo tengan claro en ese aspecto, la autoridad no lo dejó de esa manera diferenciado para que no quedara todo en un solo formato, sino diferenciar el minero de subsistencia con los titulares o explotadores mineros autorizados. Otro tema aquí, pues próximamente la agencia va a generar este documento ya en línea. Se está creando un tema de programa de trazabilidad minera y ya no va a ser como antes, como hasta ahora se está haciendo, que simplemente este documento usted lo imprime de la página y llena los documentos, llena los datos y transporta el mineral. Ahora va a tener un código QR cada certificado de origen con un número de consecutivo único bajo la potestad de la Agencia Nacional de Minería. Entonces, va a ser mayor control para nosotros, pero hasta hoy actualmente los documentos vigentes para transportar minerales es este. Siga, por favor. También existe la acreditación de casas de compraventa. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Las casas de compraventa que compren mineral de oro, plata y platino, así como piedras preciosas y semipreciosas de explotadores mineros autorizados y plantas de beneficio deberán inscribirse en RUCON y contar con el correspondiente certificado de origen. En los casos en que éstas solo adquieran en joyería en desuso, no deberán realizar dicha inscripción. No obstante, deberán acreditar mediante factura correspondiente la compra de dichas joyas. En este caso contrario, deberán estar inscritas en el RUCON. Les explico. Por ejemplo, una joyería, compró una casa de compraventa, perdón, compra joyería en desuso, más no oro de Bocamina. ¿Qué hacen esas joyerías usualmente? Toman esos elementos y los funden en uno solo, creando una lámina o llamémoslo un lingote, digámoslo, por decirlo así, no tan puro como el oro de Bocamina, pero tiene aleaciones de oro de las joyerías de desuso que ellos transportan. Pero ¿qué hicieron? Lo fundieron. ¿Qué deben mostrar ellos? Acá la factura de la cual, hago un ejemplo más casuístico, perdón, lleva una lámina de 10 gramos de oro y dice de joyería en desuso, de comprado en dos elementos de pacto de retroventa o factura de venta. Entonces alguien fue y le empeñó a esa casa, a esa compra-venta, un anillo de peso de 5 gramos de oro. La casa de compra-venta se lo compró y le dio su factura de venta. Otra persona fue y le llevó un arete de oro, hizo un pacto de retroventa, lo empeñó y le dio el elemento. La persona nunca reclamó ese oro, entonces la casa de compraventa fundió esos dos elementos, sacó 10 gramos de oro en una lámina y ¿cómo los debe reflejar? Aquí, la factura de venta del primer elemento y la factura y el pacto de retroventa del otro elemento, descripción del producto, entonces un arete, un anillo, la fecha del elemento y la cantidad 5 y 5 dan 10 gramos y es lo que yo estoy transportando. Es más o menos el ejercicio con estas personas cuando hay joyería en desuso, donde ellos deben certificar la información de dónde sacaron ese mineral de oro cuando ellos catalogan que es fundido de esa manera. Siga, por favor. También existe este certificado de planta de origen de beneficio. Esto también es otro documento estandarizado de la autoridad minera. Las plantas asociadas a un proyecto minero se publican en el ROCON con la información del título. Una planta de beneficio, si está asociada a un título minero, se publica con el título minero, ¿sí? Cuando no está asociado a un título minero, señor,
ellas fabricadas, por ejemplo, a Barranquilla, a Valledupar, y ya elaboradas, pero él allá en parte de pago dejaba en esa época, pues, pedacitos de oro, de dorado, en fin. Él cuando regresaba a Monpós, eso lo fundía y hacía pelotitas de oro. Y eso lo llevaba a la mina, nuevamente hacia el hilo, para hacer la filigrana, etcétera, etcétera. Si son personas naturales que de pronto de manera publicitaria se dedican a eso, vamos a tener el inconveniente de pronto de que no van a tener un crédito, son compraventas normalmente organizadas. ¿Sí? Doctor, gracias por la aclaración, por el comentario. Aquí ya empezamos a tocar temas diferentes a lo que está normado, ¿cierto? Esos son temas de comercio que es informal y de consumo interno. Cuando hablamos de las casas de compraventa que yo les estoy indicando, es porque usualmente ese oro, así sea laminado, el fundido de joyería en desuso, se exporta. Así también se exporta y en otros países lo purifican y lo trabajan así. Pero si nos vamos a mirar algo de consumo interno, doctor, créame que lo que usted dice es muy cierto y no solo esa modalidad. Hay otras modalidades donde el oro se pierde la trazabilidad completamente cuando ya está elaborada la joya. Porque recuerden que la normatividad minera del RUCON es para hacerle seguimiento a los minerales de bocamina. ¿Sí? Minerales de bocamina es como por decir el ejemplo, yo encuentro a alguien con una cadena de oro y yo no le pusimos el RUCON de esa cadena de oro o muéstrame la factura de venta. O sea, ya la joya está elaborada, ya se le hizo un proceso de transformación y ya comercialmente entró al mercado, ¿sí? Entonces, digamos, esto es, y la norma lo dejó así porque este mineral también se exporta, ¿sí? Entonces, en el momento de la exportación, las casas de compra-venta deben demostrar de dónde sacó ese oro en desuso. ¿Cómo lo demuestran? Con los pactos de retroventa y las facturas de venta. Pero es muy complicado hacer un seguimiento interno a una joyería, a un negocio de joyería en desuso de consumo local, como le acabo de indicar. No, Yo- no, señor, porque cuando la joya ya está transformada, aquí no aplica el tema de RUCON por ningún lado, ¿sí? Porque la joya ya está elaborada, que es otro, y por tocar ese tema, hay otro eslabón investigativo que llevamos con personas que el oro hacen joyas casi que burdas estilo reggaetonero para sacarlas del país, ¿sí? Entonces, como ya la joya supuestamente está elaborada, yo no le puedo exigir a esa persona el RUCON, porque el RUCON, como lo dice la norma, es para joyería, perdón, para minería de bocamina, ¿sí? Que no ha sido o no ha tenido un proceso de transformación final, ¿sí? Entonces, esas son las modalidades. También nos mimetizan el oro en maletas de viaje, nos mimetizan el oro en accesorios, sobre todo de bolsos de mujeres, las cadenas grandes, son cadenas de oro, oro, simplemente dicen que es un accesorio, pero eso solo se identifica en los procesos investigativos, ¿sí? Yo no puedo en una flagrancia decirle a la señora, muéstrame el rucón de esa cadena de oro de ese bolso. No aplica, no aplica. Entonces, pero ya son temas más puntuales que se van dimensionando, es en la parte investigativa. Y esa es la labor que nos corresponde a nosotros, identificar las diferentes modalidades que hay para mimetizar y legalizar el oro y sacarlo del país. Señor. Muchas gracias. Sí, y no, y usted sabe que nosotros somos expertos en buscar el modo de, no, pues imagínese, ya nos vamos los dientes ahí sí, pero nosotros somos expertos en buscar el modo de hacer las cosas mal hechas. Entonces, sigamos por favor. Listo, inventarios. Quienes tengan inventarios físicos de minerales sin certificado de origen deben demostrar que se encuentran declarados de contabilidad, con registros contables, expedidos hasta el año 2014. Debe realizarse comercialización antes del 31 del 2015. Rápidamente acá con inventarios. Hubo casos, incluso hasta recientemente, donde una persona transporta minerales, transporta un lingote de oro y dice, no, es que eso es una herencia de mi abuelo. Mi abuelo falleció y me lo dejó como herencia hace 15 años y lo voy a vender, pues necesito dinero. Ellos ya tuvieron un plazo para hacer eso, hasta el 2015. Hubo esa norma y las personas que hoy en día quieran decir que eso fue una herencia, que yo lo tenía guardado y demás, pues tendrán que demostrarlo de alguna manera.
pero ya comercializarlo legalmente sin los certificados de origen o declaración de producción que exige la norma, pues ya no lo pueden hacer. Esto ya se venció hace mucho rato, pero como les indico, todavía se ve esa situación. Bueno, su contrato de operación minera, pues quienes tengan un contrato de operación minera no deben inscribirse en el RUCON, porque recuerden que su contrato de operación minera es simplemente el titular minero no pierde potestad sobre y responsabilidad sobre su título, sino contrata una empresa para que realice alguna actividad dentro de su actividad o polígono minero. Y el transporte, pues como les he indicado toda la charla, deben llevar copia del certificado de origen del mineral transportado y copia del certificado RUCON del propietario del mineral. Siga, por favor. ¿Cómo se demuestra la procedencia ilícita del mineral según el caso? Para el caso del comercializador de minerales, debe llevar la certificación del RUCON expedida, ya la vimos cuál es, copia del certificado de origen del mineral o también la declaración de producción y factura en el evento que se estime pertinente. Para el caso de un titular minero en explotación y los demás explotadores mineros autorizados, pues solo el certificado de origen. Por ejemplo, yo soy el dueño del título minero y transporto mi oro. Yo no necesito tener el certificado de comercializador porque estoy llevando mi oro y yo no tengo la necesidad de escribirme como comercializado. Yo solo llevo mi certificado de origen que demuestra de que lo traje de mi título y que es legal. Y para el caso del barequero chatarrero, pues la inscripción en la alcaldía y el certificado de origen. Siga, por favor. Acá está. ¿Dónde podemos consultar los listados? Está la página de la agencia anm.gov.co en el slash trucon slash consulta listados y se puede mirar los perfiles. Y como les indicaba, ahí uno puede revisar cada perfil que estoy interesado en verificar. Entonces, si es un certificado de origen, pues ya sé que tiene que ser un titular, un solicitante de legalización, un área de reserva especial o un subcontrato de formalización. Ahí busco el rol, cédula, UNIT y me debe aparecer publicado. Si es un comercializador, pues al comercializador. Si es un barequero, chatarrero, este otros hace referencia a los mineros de extracción de arenas y gradas de río, los conocidos paleros. Entonces, todos estos listados los podemos publicar en línea con el listado de la Agencia Nacional de Minería. Siga, por favor. Bueno, aquí empezamos a mirar el tema de procedimiento policial. ¿Cuál es la norma que nos ampara a nosotros para incautar o no un mineral que no cumpla con los requisitos que estamos hablando durante todo el segundo bloque? Que son el certificado de origen, declaración de producción o el RUCON, perdón. El 1073 de 2015, que es el decreto único reglamentario, establece en su artículo 2.2.5.6.1 4.2 decomiso y multa. Una vez la Policía Nacional incaute con fines de decomiso el mineral cuya procedencia es lícita, no haya sido certificada, procederá, perdón, a dejarlo a disposición del alcalde del lugar donde se realice dicha incautación para los fines pertinentes sin perjuicio de la información que deba suministrarse a la Fiscalía General de la Nación. Entonces aquí ya la norma nos está diciendo que si alguien lleva minerales sin documentos, se deja a disposición de el alcalde, ¿sí? Perdón, sin perjuicio de la información que va a suministrarse a la Fiscalía General de la Nación. Siempre dejan esa salvedad. ¿Qué dice el otro párrafo? Una vez el alcalde reciba el mineral por parte de la Policía Nacional, efectuará el decomiso provisional del mismo y de no acreditarse la procedencia ilícita, lo pondrá a disposición de autoridad penal competente, la cual, una vez agotado el procedimiento respectivo, ordenará la enajenación a título oneroso y que el producto se destine a programas de erradicación ilícita de minerales. Cuando no se acrediten ante la Policía Nacional los minerales comercializados, este informará a la Agencia Nacional de Minería para que imponga la multa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115, en concordancia con lo establecido de la Ley 1450 y los parámetros que fije el Ministerio de Minas. La Policía Nacional para realizar la incautación cumplirá con los protocolos de actos urgentes, rotulación, embalaje, fijación fotográfica, cadena de custodia, entrevista y demás que considere para el procedimiento. Entonces, esta primera norma, el 1073, nos indica claramente cuál es el procedimiento. Cuando alguien no lleve documentos en minerales, de los minerales, perdón, se deja a disposición del alcalde local. Señor. Listo, bueno, aquí no, bueno, ya toquémoslo de una vez, pero digamos el tema del mercurio, pues no es un mineral, ¿no? El tema del mercurio es, lo utiliza para sacar el mineral, pero no se explota en Colombia. El tema del mercurio también está totalmente prohibido en Colombia, como lo dije inicialmente. El tema de que si están capacitados para recolectarlo es un tema complejo.
Te lo digo, doctor, porque ¿qué sucede? El mercurio es una sustancia tóxica y tiene que tener un manejo especial y una exposición final adecuada. Cuando nosotros encontramos casos con mercurio, tratamos de apoyarnos en las corporaciones autónomas regionales o dependiendo de la zona del país, nosotros contamos con peritos en el grupo de ingenieros ambientales, forestales y demás, ingenieros químicos también tenemos. Y ellos son los que nos tratan de orientar de cómo hacer el mejor procedimiento acá. Pero si hablamos del tema judicial, hay una ambigüedad también ahí para judicializar por el porte del mercurio, ¿sí? O el tema de que también no lo reciba una corporación autónoma o una alcaldía o una inspección, es difícil. Es difícil, yo creo que nulo, por lo que les acabo de decir, es un tema, un mineral, un material tóxico y su disposición tiene que hacerse de manera profesional. Entonces, es un tema, doctor, que la verdad ahorita no se le puede responder adecuadamente porque en todas las zonas del país, obviamente no todo el mundo está capacitado, hay que ser honestos. Esta pedagogía la tratamos de hacer internamente, pero siempre que tocamos este tema de mercurio, tratamos de apoyarnos con las corporaciones autónomas regionales profesionales de ellos o con los peritos que tenemos otros químicos en cada región. Ese es el procedimiento. Y acá con el tema de, volviendo al tema de los minerales, como dice la norma, pues esto se deja a disposición de la alcaldía local. En un tema casuístico independiente del mineral, lo que se deja a disposición de la alcaldía local es el mineral, no el elemento que lo está transportando. Como bien saben, portar minerales en Colombia sin documentos no es un delito, tácitamente no es un delito, simplemente es una medida administrativa que posiblemente puede estar involucrada en un delito, pero en la flagrancia no lo es, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? El alcalde pues debe recibir el mineral, debe hacer la verificación, como lo dice la norma, de que si corresponde o no. Yo hablo mucho con los compañeros, sobre todo en campo, en zonas operativas, y trato de decirles de que hagan estos temas o estos procedimientos de manera conjunta con las alcaldías locales, que normalmente delegan al inspector de policía, ¿sí? ¿Para qué? Para que es muy incómodo para un alcalde local decir, señor alcalde, aquí le traigo 10 doble troques con carbón, ¿dónde le dejo eso? El alcalde dice, bueno, ¿y dónde meto esa vaina? ¿Qué hago con esto? Entonces, es un tema, pero no significa que no lo deba recibir. La norma le está diciendo que lo debe hacer. Entonces, la consideración que yo le digo a los compañeros es, antes de hacer estos procedimientos, prevea esta situación. Vaya y hable con el alcalde, vaya al inspector de policía, vaya con la autoridad, incluso ambiental. A veces las CAR, nosotros trabajamos con unas CARES muy de la mano, que ellos tienen sitios adecuados, extensos, donde ellos pueden hacer esos controles y nos prestan los sitios para que guarden estos elementos mientras el alcalde decide administrativamente qué se puede hacer. Señor, buenos días. Señor, sí, señor. Toleradas. Entonces, reduce ese vacío de esos formatos de origen, o es que no se puso información con referencia a los consumidores. ¿Es la pregunta? Listo, doctor. Cantidad de exorbitante. Listo, doctor, muchas gracias. Eso va en línea con lo que yo les decía ahora del tema del PTO y las investigaciones que nosotros adelantamos, porque tiene toda la razón. Algunas empresas aprovechan su legalidad, tener la facultad de explotar y comercializar el mineral, pero obviamente no reportan todo lo que explotan. Reportan lo que les conviene en los formatos básicos mineros para confirmar que están explotando, pagan las regalías con base en eso, pero por las partes investigativas evidenciamos que explotan mucho más. Entonces ahí estamos hablando de una explotación ilícita, ¿no? Un uso ilícito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Incluso en los temas investigativos que hemos realizado, hago el paralelo con un caso que hicimos en Villavicencio de materiales de construcción.
Era tal cual la misma situación que usted me indica. Era un título minero legal constituido, explotaban su material de construcción y ellos lo que hacían era, como el río carga, vuelve y carga, es difícil identificar cuánto mineral están sacando. Pero nosotros nos fuimos al PTO, la capacidad instalada, cuánto podía explotar, versus lo que reportaban regalías, versus una labor de campo, realmente cuánto sacaba. Nos dimos cuenta que lo que reportaban no era ni el 10% de lo que realmente explotaba. Pero entonces, y se hizo unas capturas y ¿qué identificamos en este caso? Que ese mineral que explotaba se lo vendía a una constructora y la constructora en contraprestación le daba 1 o 2 apartamentos cuando acaba el proyecto. Ok, doctor. Bueno, eso es un tema que tocaría investigarlo, señor. Pero entonces ahí tocaría ya iniciar una labor prácticamente investigativa porque ya se sale de la órbita y si usted como en su actividad de fiscalización lo identifica, lo puede dar a conocer a las autoridades competentes y si ya están los soportes, pues mucho mejor para nosotros como un insumo, ¿sí? Pero lo que usted indica, doctor, es cierto, no solo en carbón, como les digo, en este caso puntual judicializado, con procesos de decisión del derecho al dominio y era material de construcción. Entonces, cuando hablamos de esos minerales con títulos mineros legales, también muchos se prestan para esto, para dar apariencia de legalidad con su título que tienen legal y vender por debajo de cuerda o otro, como usted dice, o comprarle a otros y soportar con su título el mineral que no les corresponde. Esos son temas, doctor, que toca trabajarlos de la parte investigativa. Sí, señor. Señora. Sí, señora. Ahí podemos trabajar un tema de mercurio. Sí, señora. Siga, por favor. Señor. Señor. Sí, señor, nosotros también tenemos casos investigativos con explosivos. Acuérdense que un titular minero pues necesita tener el permiso de la autoridad para que la SCA le venda los explosivos al título minero. Incluso también nosotros hemos hecho ya casos exitosos de captura lastimosamente, de miembros de la fuerza pública que están involucrados en comercialización ilegal de explosivos, porque también ellos necesitan esos insumos para su explotación. También llevamos líneas investigativas con eso y hemos realizado casos de judicialización de personas del DCCA o los que están involucrados en la cadena de explosivos que le venden a títulos mineros de manera irregular. Sí, señor, sí los hemos hecho también. También dentro del tema de incautación de minerales tenemos la ley 1801 en su artículo 105. Entonces aquí habla de que las siguientes son actividades contrarias a la minería y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas o la imposición de medidas preventivas. ¿Cuál es la parte puntual? Fundir, portar, almacenar, transportar o tener minerales sin contar el certificado de origen que demuestre la procedencia ilícita de estos. El párrafo 1, en quien incurra en estas actividades antes señaladas, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas. Multa general tipo 4, decomiso. Entonces, esta otra norma que tenemos nosotros como autoridad de policía para efectuar el decomiso de los minerales. Siga, por favor. ¿Qué debe realizar el policial? El acta de incautación de elementos, fijación fotográfica del mineral objeto de incautación, plasmar características, embalar y rotular, informe dejando a disposición de los elementos de la autoridad administrativa competente de la zona, el alcalde, como lo establece el artículo 161 del Código de Minas y el artículo que les cité del 1073. Siga, por favor. Aquí hay un tema importante cuando hablamos de metales netamente preciosos o hablamos de oro. Si bien es cierto que el transporte mineral en Colombia no infringe la ley penal, las circunstancias como la cuantía, la no utilización de medios de transporte idóneos como los carros de valores, el ocultamiento en diferentes partes del cuerpo, el envío como encomienda sin la respectiva guía de la empresa legalmente acreditada para ese fin, la no tenencia en el momento de la documentación que acredite la legalidad y trazabilidad del mineral permite considerar que estamos frente a un comportamiento que traspasa los límites de la licitud, por lo cual el bien jurídico protegido sería el orden económico y social. Este concepto o estos tips los traigo de casos
de los señores fiscales especializados de lavado de activos, que con ellos hemos judicializado casos con personas capturadas en flagrancia por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entonces, como les indicaba, llevar el mineral escondido. Una empresa legalmente constituida o una empresa formal con todo en regla no va a utilizar normalmente un correo humano para enviar su mineral. Paga un carro de valores o un helicóptero porque tiene la capacidad para hacerlo. ¿Qué presume de estas situaciones? De que ese mineral que están transportando de manera oculta, sin documentos y demás, pues procede de una manera ilícita, ¿cierto? Sigamos, por favor. Bueno, volvemos a hablar del decreto 1073 y los requisitos ya saben cuáles son, que es el RUCON del comercializador de minerales y el certificado de origen y o declaración de producción del mineral del dueño del que explotó el mineral. Una vez la información anterior y de verificar la información anterior y de encontrar inconsistencia en la misma, se procederá a realizar los trámites para corroborar de manera preliminar que el elemento transportado sea oro u otro metal precioso. Posteriormente, tomar contacto con el fiscal del caso o el fiscal de turno de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos desde el momento en que se tiene conocimiento de la información con el fin de que tome una decisión del procedimiento a realizar. De acuerdo a las circunstancias del hecho, se debe materializar la captura en situación de flagrancia por los posibles delitos tipificados en el Código Penal, los artículos 323 lavado de activos y 327 enriquecimiento ilícito de particulares. Realizar los actos correspondientes al procedimiento como ante incautación de elementos, fijación fotográfica y plasmar y embalar. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de que portar minerales de oro, hablemos de este caso puntual, sin documentos, ya trasciende a un tema administrativo, a un tema penal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, por el valor del mineral, que digamos el valor del oro fluctúa en promedio en 280.000 pesos el gramo, ¿sí? Obviamente sube o baja, pero normalmente la tendencia siempre es a subir. Estamos hablando de un valor importante, ¿sí? Que no está siendo justificado en el momento del transporte, más aún cuando lo llevan oculto, más aún cuando lo llevan sin ningún tipo de documento. Entonces acá ya no operaríamos un tema administrativo con la alcaldía local, sino que operaría un tema de captura en flagrancia por un posible delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Eso ya le termina el señor fiscal con el señor juez, ¿sí? Pero aquí se debe verificar en las circunstancias del hecho, cómo se está realizando. Porque a partir de ahí, nosotros hemos realizado casos investigativos importantes en una flagrancia de estas. Por ejemplo, el año pasado aquí en Río Negro, de Río Negro a Bogotá, un señor piloto de Avianca lo capturamos con un lingote de 3 kilos de oro. Y el decir de él era que era, entonces se fue como pasajero de aquí a Bogotá y de Bogotá sí arrancaba como piloto para Miami. Entonces, eso es claramente una modalidad de tráfico de oro ilegal, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, simplemente por la persona no lleva papeles, lo lleva oculto en una maleta, sino que él tenía la costumbre, por ser piloto, pasaba por un sitio privilegiado donde no pasaban los escáneres. Ese día, casualmente, el funcionario de policía que estaba de turno le dijo, no, páseme la maleta por el escáner, no, que yo soy piloto. Le dijo, no, pasó la maleta, 3 kilos de oro, se capturó a esa persona por estos delitos. Ya después de esto, ya con autoridades americanas que trabajamos nosotros, pues identificamos la cantidad de salidas que ha tenido este piloto de la misma manera, de Río Negro, Bogotá y Bogotá, Estados Unidos. Es una modalidad identificada de legalizador irregular. Entonces, como pueden ver, nosotros no podemos decir, vamos a dejar estos 3 kilos de oro al alcalde de Río Negro. Pero si nos fuéramos a la norma administrativa, la norma dice así, se deja responde el alcalde. Pero en este caso, mirando el contexto, la situación y la cuantía del mineral y el modo de lo que le iba a hacer esta persona, nos damos cuenta de que estamos dentro de una estructura criminal. Y efectivamente, las investigaciones arrojaron que era todo un andamiaje criminal detrás de este transporte. Entonces, es importante tener como claridad, estas son las normas que existen para nosotros como herramienta jurídicas, penales y administrativas para el tema del transporte de minerales. Lo que debemos nosotros considerar es en cada caso en contexto, ¿sí? La situación, tiempo, modo y lugar, cómo se está realizando y asimismo tomar la mejor decisión, bien sea en la parte administrativa con la alcaldía o en la parte penal con la judicialización. Entonces, yo creo que culmino ahí. Siguiente, por favor. No sé si hay alguna pregunta adicional. Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, espero que haya sido de utilidad, de agrado en la conversación que tuvimos con el intendente Alejandro Ortega. Como pueden ustedes observar, esto apenas es el inicio de una cantidad de situaciones jurídicas que se nos pueden presentar en el día a día. Vemos la necesidad, entonces, y de una vez hacemos la invitación al Colegio de Jueces y a través de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de vincularnos con otras direcciones como es la de Finanzas Criminales para que podamos tener una comprensión más amplia del tema del delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Como lo decía el intendente Alejandro Ortega, debemos de conocer el contexto. Acá ya vimos cómo Antioquia tiene zonas que ya están focalizadas en los temas de extracción ilícita de yacimiento minero y que unos fiscales estamos en la parte medioambiental, pero recuerden que esta extracción ilícita pues posteriormente tiene una finalidad que es un lucro y allí es donde entran nuestros compañeros de finanzas criminales a revisar esas modalidades, como ya se conocen, para el transporte de este material ilícito, constituyéndose pues esos otros delitos como lavado de activos en su fase de colocación y a su vez como delito subyacente el tema de enriquecimiento ilícito, que como bien conocemos son los dos delitos que tienen la carga dinámica de la prueba como principio y son ellos quienes entrarán a demostrar la procedencia lícita del mismo. Entonces, analizando todas esas circunstancias, es donde ya vamos a ver la necesidad, como lo decía Ortega, de revisar la parte o administrativa o la parte que se judicializa penalmente. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia con un asesor de la DIAN en Bogotá y nos indican que Medellín es uno de los municipios a través de Antioquia donde existe más o menos el 80% de la comercialización de oro a través de 4 comercializadoras, ello a nivel nacional. Entonces, es donde tenemos que empezar a hacer toda esa dinámica, esos cruces, integrar, localizar zonas, mirar modalidades, porque en realidad son temas que están afectando y es pluriofensivo. Se afecta al medio ambiente, se afecta a la economía y todo lo que ello conlleva. Agradezco a la IDEA, al Colegio de Jueces y Fiscales, a la coordinación de nuestro director, a la Dirección de Medellín, a ustedes los asistentes. Esperamos contar con ustedes en la segunda fase. Vamos a seguir como un ciclo de estas actividades para los delitos medioambientales, que es el derecho de la posmodernidad. Yo lo he analizado de una manera que las próximas guerras en el mundo no van a ser por las armas, por el dinero, las guerras que vendrán serán por el agua y el alimento. Si nosotros no tomamos acciones en este momento, nos vamos a ver abocados a que de pronto a nosotros o a nuestras generaciones les toque librar batallas bien difíciles de supervivencia. Entonces, la invitación es que continuemos con estas fases de prepararnos, de conocer un poco de estos delitos medioambientales, de protegernos de un homicidio colectivo en una forma lenta. Entonces, este es el inicio para que continuemos conociendo de la temática y a su vez cómo nos asociamos con los otros delitos como el tráfico de los explosivos, el tema del artículo 358 por el tema de mercurio, el tema de las finanzas criminales. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad. Sí, la copresentación se las podemos compartir el día de hoy. Gracias por su asistencia. Gracias.